Esta mañana vamos a trabajar un tema que es querido para varios de nosotros. Economía, política e instituciones. La institucionalización de los mercados y la desinstitucionalización de la política. Creo que es un tema en el que todos vamos a querer decir algo. Pero antes de que nos toque decir algo, vamos a escuchar a Efraín González de Olarte, quien es doctor en Economía, docente de la Universidad Católica e investigador del Instituto de Estudios Peruanos. El título de la ponencia de Efraín es Las visiones de la economía y del desarrollo desde el IEP, 50 años de reflexión sobre el Perú. Efraín también ha sido director del Instituto de Estudios Peruanos. De hecho, mi profesor y amigo querido. La ponencia que he escrito, en realidad, a pedido de Roxana y de los miembros de nuestro querido Instituto de Estudios Peruanos, es en verdad una especie de balance de lo que se ha investigado en los últimos 49 años. Y a partir de eso, una reflexión. Y me he supeditado dos preguntas que hice al comienzo. La primera es: ¿cuánto de lo investigado y publicado por el IEP en los campos de la economía y el desarrollo ha servido para entender mejor el Perú? O sea, ¿cuánto hemos contribuido desde el IEP para entender la economía peruana? ¿Y cuánto de lo estudiado ha servido para la acción? Que esa es la parte más esperada en muchos casos. Piensan que los institutos de investigación deben dar recetas en base a sus investigaciones de lo que deben hacer los políticos, y en realidad esa es una tarea bastante difícil, y sobre todo en el caso peruano tiene sus matices que ya se ha señalado y yo los voy a volver a señalar. Bueno, entonces me ha tocado hacer un poco la historia de cómo se ha investigado desde el punto de vista económico en Perú en el IEP desde el año 1964, y lo primero que me preguntaba es por qué se investigaba lo que se investigó. Y entonces uno comienza a encontrar que los temas de investigación han sido llevados por ciertas circunstancias que han convergido. La primera, por ejemplo, ha sido los problemas vigentes en cada momento. En los años 60 los problemas eran vinculados a la coyuntura internacional, a países que estaban en pleno crecimiento con un modelo económico determinado. Y esta es la segunda fuente de los estudios, es qué grandes paradigmas internacionales de desarrollo se llevaban a cabo en cada momento. Y entonces obviamente el instituto comenzó en la época de la sustitución de importaciones, y de ahí su gran relación, por ejemplo, con la CEPAL. Aparte del tema que probablemente ya se ha señalado, del origen político del instituto, en el sentido de haber sido formado por miembros del socialprogresismo, lo cual obviamente le daba una cierta orientación ideológica a las cosas que se hicieran en el IEP. Entonces ahí el segundo tema es la agenda internacional, es decir, las multilaterales han definido agendas internacionales y que han sido cambiantes, como voy a señalar después. Luego hay que decir que las fundaciones eran importantes. Las fundaciones las que han financiado el instituto y otros institutos, tenían agendas de investigación, una u otra, y estas han cambiado además en el tiempo. Entonces un instituto como el nuestro, que ha podido funcionar gracias al aporte de fundaciones generosas que han permitido que tenemos 50 años, teníamos en algunos casos que seguir los temas que nos proponían las agencias. Y por ejemplo, lo tengo que decir, como lo dije hace 25 años acá cuando se
conmemoró el 25 años del IEP, nunca financiaron la historia. Siempre han financiado cosas que tienen aparentemente un espíritu práctico, ¿no? Y luego, de los intereses particulares de los investigadores. Aquí cada investigador ha llegado con un interés, con una temática específica y en muchos casos con un liderazgo en esa temática. Entonces, fíjense, la combinación de estas cuatro cosas son las que han permitido que el instituto tenga agendas de trabajo. Y como tengo poco tiempo, y felizmente he escrito todo lo que estoy diciendo, he dividido el trabajo en dos grandes partes. Uno es la evolución 64-2013 y luego reflexiones sobre esta evolución. Y esta primera parte de la evolución la divido en tres partes. La primera es los estudios iniciales. ¿Cómo es que el instituto comienza a publicar cuestiones de economía? Y entonces ahí la figura importante es Bravo Bressani, el profesor de la agraria, que era el economista de los 5 o 6 fundadores del IEP, que comienzan a trabajar temas y sobre todo a publicar. Pero lo interesante es que las amistades de José Matos Mar y todos los fundadores del instituto con gente de otros institutos de América Latina, en esa época el paradigma de la CEPAL estaba en auge. Entonces se comienzan a trabajar una serie a publicar una serie de documentos y libros de gente que no era del instituto, pero que el instituto publicaba. Hay pues varios trabajos que se han publicado en el instituto de Jaguaribe, Furtado, Vitela, Zunker, Cardoso, Faleto, Dos Santos, Kaplan, que han sido libros que todavía no tenían propiamente el sello del IEP, pero estaban publicados por el IEP. Luego hay un trabajo interesante de White Williams del 68, que La sociedad y la economía rural, que es un libro que abre una visión para los futuros estudios rurales. Bueno, pero ese fue, digamos, el periodo 64-68, es decir, mientras no hubo el golpe de Estado. Cuando hay el golpe de Estado militar en 69, entonces inmediatamente hay un cambio en la agenda de investigación. Y entonces nuevamente los cambios que se han sucedido en el Perú, tanto como veremos después en los años 90, también esos cambios han de cambiar la agenda del instituto, tanto como cambió cuando se recuperó la democracia. Entonces, en términos económicos, cuando viene el golpe militar, ¿a qué se dedica el instituto? A estudiar los cambios que hizo el golpe militar. Y entonces aparecieron los estudios de todas las grandes reformas, de la reforma agraria, de la reforma industrial, de la reforma minera. Y entonces, pero el instituto, digamos, concentró sus esfuerzos en temas agrarios. Y hay que recordar el equipo de José María Caballero, y donde trabajaron casi 20-30 investigadores investigando la reforma agraria. Y a raíz de eso entonces comenzó una serie de estudios agrarios desde el punto de vista económico. Y entonces el instituto tomó como uno de los temas principales de su investigación el tema del agrario, el tema del desarrollo rural, el tema de tratar de comprender la sociedad rural, que antes había sido estudiado por antropólogos, pero los economistas comenzaron a contar y medir, y de esta etapa habrá el famoso trabajo de José María, que es la economía de la sierra peruana, que es un trabajo enorme. Pero hay que decir que en esa misma etapa el instituto inaugura en verdad los estudios propiamente económicos de economistas profesionales, con el libro de Richard Webb y Adolfo Figueroa sobre la distribución del ingreso. Y este es otro tema fundacional, porque desde entonces el instituto se ha de interesar en temas distributivos, en temas de pobreza. Pero lo interesante para mí de la publicación de este libro es que se publica en pleno régimen militar, diciendo que tanta reforma no había modificado tanto la distribución del ingreso. Y entonces esto hace que el instituto mantenga una distancia con los poderes políticos, lo cual después se ha mantenido, y entonces el instituto ha tenido una extraña autonomía
que hay que felicitarnos de haberlo logrado, con respecto a las posibles influencias, ¿no? Bueno, entonces, voy avanzando. Economía se trabajó José María Caballero, Raúl Hopkins, Elena Álvarez. Todos ellos trabajaron temas sectoriales de la cuestión agraria, temas de política económica y política agraria, y que eso fueron interesantes. Por ejemplo, el trabajo de Hopkins dividió la economía agraria en 4 partes, y este fue una división. No hay un sector agrario, sino 4 sectores agrarios: el exportador, el que produce para el consumo urbano, el que produce insumos para la industria, y la pequeña producción rural campesina. Entonces, el primer tema era que no era un sector, sino que varios sectores, y tenían muchas diferencias en estos problemas. El segundo tema en esta época, yo diría, segundo tema fundacional, es el libro de Valpy Fitzgerald, que escribe una economía política de los cambios del gobierno militar, que es un libro crítico porque es el primero que hace, por ejemplo, un análisis de acumulación del capital. Eso significa de cómo se invertía, cómo se ahorraba, cómo se distribuía y cómo se reinvertía. Y sacó y señaló varios temas críticos de la economía peruana. Alguna vez Valpy Fitzgerald me dijo que con su libro estábamos financiando el Instituto de Estudios Peruanos, y le dije que empate. Lo que pasa es que fue un libro que se tradujo. Se tradujo la primera versión y luego hubo una segunda versión en inglés, que creo que fue la que se usó para este libro. Pero con este libro, lo que estaba estableciéndose también en el área de estudios económicos era el enfoque de economía política. Y entonces es en esos momentos en que Julio Cote, como parte del consejo directivo del instituto, señala que era necesaria la creación de un área de economía. Y entonces el área de economía se crea allá por los años 77-78 con Óscar Ugarteche y Teobaldo Pinzas, que traen el problema de la deuda y el problema macroeconómico al instituto. Luego me jalan a mí, y luego el instituto contrató o trajo a Pancho Verdera, a Raúl Hopkins, a César Herrera, que fue el primer grupo, éramos 5 o 6, el primer grupo, y ahí trabajaron con nosotros Roxana, Carolina y varios otros más que ya no están acá, pero César Martinelli, etc. Está en la lista, ¿no? Entonces, este es un punto interesante porque esas investigaciones permitieron la formación de una segunda generación de economistas entrenados en la investigación, que comenzaron como asistentes aquí, luego se fueron afuera, hicieron sus maestrías, sus doctorados, y volvieron, y lo interesante es que varios de ellos volvieron al instituto. Entonces hubo un proceso de profesionalización del área de economía, si ustedes quieren, y lo que hay que decir es que esta área de economía se concentró en la otra característica del instituto en temas económicos, que son los análisis de carácter estructural y de largo plazo. O sea, en el instituto tratamos de estudiar temas que ahora casi no se estudian, como es la estructura económica del Perú, un largo estudio por tablas insumo-producto, el tema distributivo era un tema macro, las políticas macro. Uno de los temas que, por ejemplo, estudiamos con mucha atención fue el tema de la restricción externa, es decir, el Perú funcionaba en función de las divisas que tenía. Después del ajuste estructural, este tema ha pasado al archivo, porque el Perú le sobran ahora divisas, ¿no? Entonces, como verán, el instituto fue siguiendo la coyuntura, los temas importantes, tratando de entender lo que pasaba en el Perú y tratando de dar soluciones. Y en general estas soluciones eran presentadas al final de los libros y esperando que algún político las pesque y las use. Y ese creo que es un camino que nunca se dio. Aquí discúlpeme, voy a hablar
un poquito de mí, porque entonces el doctor Matos me dijo, ¿por qué no te haces un proyecto sobre economía, sobre las regiones? Porque había el problema regional. Entonces yo dije, proyecto de investigación, lo hice el proyecto de investigación y me dijo, ¿y por qué no lo alargas? Entonces terminé haciendo una investigación sobre las economías regionales del Perú, que ese fue el primer libro que publiqué, y como yo venía con un background de estudios de campesinos, aquí terminé de hacer varios estudios y terminé un libro que es el que más me gusta, a mí tengo más cariño por él, que se llama Las fronteras del mercado, que es un libro que trata de una economía política del campesinado, que entonces hizo que también en el instituto se comenzaran o se siguieran la huella dejada por José Mario Caballero en temas agrarios, y el tema de la regionalización, el tema de los problemas regionales, los problemas de centralización, se siguieran estudiándose en el instituto. Yo mismo he estudiado estos temas y no hablo más de mí. Entonces, sí. Entonces, quizás lo que a mí más me pareció interesante es esta interacción con la política, con el área de ciencia política. Y ahí es entonces que comencé a interesarme por temas de economía política. Y el libro El péndulo peruano, que lo hicimos con Liliana, fue realmente el primer ensayo de una investigación de economía política conectada con ciencia política. Entonces, la idea era que nosotros en economía tenemos el ciclo económico de origen político, cosa que se estudiaba desde los trabajos de Kalecki, pero aquí entendimos que había un ciclo político que podía tener cierta autonomía sobre el ciclo económico, y entonces había que entender, y este fue un tema que después lo seguimos estudiando cuando hicimos el tema del neoliberalismo a la Perú. Y cuando vino el cambio en los años 90, el cambio de gobierno, el ajuste estructural, el instituto nuevamente comenzó a estudiar los temas del ajuste estructural. Es decir, un poco como que la coyuntura nos desbordaba y estábamos estudiando determinada temática y venía un cambio de estos pendulares y teníamos que ir a estudiar las otras cosas, porque entre otras razones las fundaciones estaban interesadas en saber lo que estaba pasando. Cuando hubo el golpe militar, hay que decir que, por ejemplo, el trabajo de Lowenthal y, ¿cómo se llama?, sobre el experimento peruano, que es un libro enorme, fue un libro deliberadamente pensado en entender el gobierno militar, porque en esa época el tema de seguridad internacional para los Estados Unidos pasaba por América Latina, donde había varios gobiernos militares progresistas. Entonces, el estudiar era una necesidad de seguridad interna de los americanos. Curiosamente, nosotros estábamos involucrados sin saberlo. Bueno, con el ajuste estructural neoliberal también sucedió más o menos lo mismo. Es decir, ya no en temas de seguridad, sino en temas de la viabilidad. Yo recuerdo mucho que el año antes del ajuste vino acá al Perú Rudiger Dornbusch, y él escribió un artículo que fue tremendo, se llamaba Perú on the brink. O sea, él decía, el Perú estaba al borde del colapso, y en verdad el Perú estaba al borde del colapso. Hiperinflación, terrorismo, cese de pagos internacionales. Entonces éramos realmente un país en problemas. Y entonces el ajuste estructural vino casi como una cosa natural. Tanto así que cuando salió el gobierno de Alan García, la primera etapa de la cual ahora él se olvida totalmente, el problema del Perú era que tenía una presión tributaria de 5%, y entonces no existía Estado. No existía Estado. Y entonces la preocupación de todos era un país así, con la amenaza interna y la imposibilidad de atraer capitales de afuera o recursos, o sea, la restricción externa era dramática. ¿Qué iba a hacer? Y entonces comenzamos a estudiar el ajuste estructural. Felizmente, muchos dicen que Dios es peruano, pero lo que no entendimos bien fue la secuencia de la hiperinflación. La hiperinflación lleva a la dolarización en general.
entonces el Perú está dolarizado, pero en el colchón y en varios sitios. Entonces de pronto las reservas que eran negativas en 4 meses ya eran positivas, sin que el Perú haya exportado más. Había pues todo un comportamiento del país pendular, ¿no? Entonces, me falta poco tiempo. Entonces, toda esta etapa del ajuste estructural, los trabajos de Pancho sobre pobreza, los trabajos de, inclusive los míos, los del propio César Herrera, y los trabajos de Pocho Quizás, tratando de entender la mecánica del ajuste estructural. Y luego, de pronto, el instituto, varios nos fuimos del instituto, pero siguió el área de economía con la nueva generación. Y la nueva generación da un golpe de timón a las investigaciones. Es decir, creo que con el ajuste estructural se acabaron los estudios estructurales. Y ya entonces se comenzó a ver, porque comenzó a estabilizarse la economía, comenzó a funcionar mejor el Perú, y a ver que había cosas que habían que ajustar, y entonces pasamos de los análisis macro a análisis más micro. Entonces ahí aparecen 3 o 4 áreas importantes. Una es el crédito, otra es la pobreza, otra es la educación, y otra es seguir el tema de la descentralización, el tema de la gobernabilidad del Perú. Entonces, ya es la segunda generación, o sea, aquellos que habían sido nuestros asistentes hacen la segunda generación, lo cual es interesante, y con mucha dinámica. Hay que decir, Carolina y Rosana jalaron estas investigaciones durante estos años, y la investigación se hizo más microeconómica. Y es ahí también donde comienzan a aparecer los problemas de financiamiento. O sea, hay muchas instituciones que se van retrocediendo o van cambiando su agenda de apoyo, y la propia Ford, que nos había financiado institucionalmente, cambia sus énfasis. Ahora hay que decir, y ahí sí tengo que reconocer, que varias fundaciones hicieron posible las ciencias sociales en el Perú y en América Latina, y ahí nunca las hemos reconocido. Yo siempre creo que debemos reconocer a la Fundación Ford, de American, o de Tinker. Bueno, hay varias, ¿no?, que han logrado que en algunos momentos inclusive tuvieron proyectos institucionales, es decir, con nuestra propia agenda, y eso fue muy importante para el instituto. Bueno, entro en la parte reflexiva ya para terminar. Tengo 2 minutos. El instituto, yo creo que es una institución indispensable para pensar el Perú. Yo en mi trabajo tengo la bibliografía casi exhaustiva de economía, y la verdad no son 50 años de investigación. Hay que decir que son casi 25 años, que es realmente la época en la que se ha investigado, con proyectos de investigación, con investigadores profesionales. Y lo que uno puede decir es que hasta hace unos 10 años, la mayor parte de la bibliografía para entender la economía peruana tenía un gran componente del Instituto de Estudios Peruanos. Hoy eso ha disminuido porque hay el consorcio de investigaciones, entonces se ha ampliado la oferta de estudios, lo cual es una gran cosa para el Perú. Pero hay que decir que el instituto fue uno de los que lideraron con otros 4 o 5 centros, o sea, con Pacífico, Católica, DESCO, el instituto y GRADE. Fuimos los que empujamos el tema de la investigación. Ahora ya son mucho más. Entonces, otro efecto del instituto y de su capacidad de coordinar con otras instituciones es haber creado una especie de red de investigaciones en el Perú que intercambia mucho, y que ya tienen bastante tiempo, y hay que decir que los canadienses han tenido mucho que ver con el sostenimiento financiero de esta institución. El segundo, yo creo que los libros del instituto han permitido entender los problemas estructurales del Perú. No todo, porque no hemos investigado todo, o sea, el instituto se ha especializado en algunas cosas, temas agrarios, temas de empleo, temas de crecimiento, pero no hemos estudiado, por ejemplo,
temas de industria, no hemos estudiado temas más sectoriales, no hemos trabajado temas macroeconómicos mucho más finos, porque nos parecía que ese no era nuestro rol. Nuestro rol era tratar de entender la economía dentro de la sociedad peruana, y ahí había que entrar a la interdisciplinaridad. Hay que decir que en este tema de la interdisciplinaridad, en el Instituto hemos tenido varios proyectos que se suponían eran interdisciplinarios, pero siempre han sido finalmente multidisciplinarios. Es decir, tenemos un pensamiento vectorial que es imposible que se haya convertido en pensamiento matricial. Es decir, no hemos logrado cruzar los vectores. Y esto no es culpa nuestra. Esto es una cosa que se tiene que cambiar con mucha más lentitud, y no acá, sino en las universidades, donde hay que aprender a pensar de otra manera. Pero lo digo, por ejemplo, el famoso proyecto de clases urbanas, ¿cómo se llama? Clases populares urbanas, clases populares de urbanización, fue un proyecto en el que participaban politólogos, antropólogos, lingüistas, economistas, y todos publicamos. Están los libros más clásicos, pero todos hacían solamente un punto de tangencia, no había un punto en el cual nos cruzáramos investigación. Ese es un tema que es el instituto, siendo un instituto multidisciplinario. Me parece que sobre todo para el área de economía no hemos logrado hacer esto porque somos disciplinarios, o sea, somos hijos del siglo de Marluce, como dice Jürgen Gold. Luego, otro tema. El otro tema es que el instituto ha sido, desde el punto de vista económico, un centro de atracción y un espacio, como le llaman los sociólogos, un espacio de discusión internacional. Y ustedes pueden sacar la lista de las reuniones que se han hecho en esta sala, y desde la época de Abraham Lowenthal y Cynthia McClintock y toda esa generación de investigadores de los años 60, 70, luego vinieron, en esa sala estuvo toda la CEPAL, con Previch a la cabeza, Aníbal Pinto, cuando se fundó la revista Pensamiento Iberoamericano, pensando sobre los temas que ya en ese momento estaba en problemas el modelo de sustitución de importaciones. Y luego, cuando hubo el ajuste estructural, también trajimos acá muchos investigadores, entre ellos, por ejemplo, al ex ministro de Economía del Brasil. Bueno, entonces hemos tenido la capacidad de convocar a gente, a la mejor gente que pensaba en cuestiones económicas estructurales, y últimamente el año pasado también hubo acá. Esa es una tradición del instituto, tener una capacidad de convocatoria. Y finalmente, directo lo que todo el mundo ha dicho, aparte de entender bien la sociedad peruana, aparte de haber publicado textos que puede uno enseñar a partir de esos textos, el instituto ha sido formador de varias generaciones. Yo diría ya estamos en la tercera o cuarta generación de investigadores, varios de los cuales han podido influir en la política o en la esfera privada, pero como personas capacitadas, con ciertas características. De hecho, del instituto por lo menos tenemos 3 ministros que han salido de acá. Hay varios otros cargos que han salido, pero la idea es que el instituto ha sido una escuela de formación también de economistas comprometidos con el problema peruano, con distintas formaciones, y esto tengo que reconocer. En el instituto, desde el punto de vista económico, hemos tenido todas las escuelas acá, hemos discutido con todas las escuelas, y después hemos podido conversar entre escuelas, pero lo que ha primado es que hemos tratado de entender el Perú, y creo que ese es un tema que se le debe reconocer al Perú. No voy a hablar del futuro del Trump en la segunda parte. Gracias. Quisiera comenzar, como se debe, agradeciendo a las personas que me hicieron el encargo de armar o de pensar en un balance de los estudios políticos en el IEP. Yo creo que en ningún momento lo dejé traducir, pero me generaba así como algo de inseguridad, primero porque mi afiliación al IEP es más o menos reciente.
yo no puedo contar muchas anécdotas personales, recién termino de entender bien muchas cosas, entonces sentía que tal vez me iba a faltar background para empezar esa tarea, pero sin embargo creo que ha sido importante también algo de distancia. Entonces, nada, creo que no fue del todo tan imposible pensar sobre lo que habían sido los estudios de 50 años sobre política. Y además acepté, digamos, el encargo por una cosa también de mucha curiosidad en los últimos años. Y tenía que ver más o menos con lo siguiente. Informalmente creo que con mucha frecuencia hacemos comparaciones sobre cómo eran las cosas antes, cómo son las cosas ahora. Y el tema de cómo se investigaban los temas políticos en el IEP hace 2 décadas, 3 décadas y cómo se investiga ahora, es un tema que sale, creo yo, con bastante frecuencia. Lo curioso de esta situación es que uno encuentra como dos visiones muy típicas, diría yo. Una que deja traslucir una sensación de todo tiempo pasado fue mejor. Los investigadores de ahora no son como los de antes, que trasluce cierta añoranza, cierto espacio perdido, estilo perdido, que me llamaba mucho la atención. Al mismo tiempo, algunas personas plantean, digamos, la idea de estudios políticos los de ahora, ¿no? En parte tiene que ver con esta relación un poco extraña que en el Perú se ha establecido entre la sociología política y la ciencia política. Pero en todo caso me llamaba poderosamente la atención cómo frente al mismo objeto de reflexión aparecieran dos versiones tan diferentes. Una desde la añoranza y la otra desde una especie de condescendencia. En todo caso, me parece que no hacen justicia a lo que han sido no solamente la producción del estudio del instituto, sino también de las ciencias sociales en el Perú, y que había la pena desmontar un poco esas visiones. Para terminar esta pequeña introducción, una anécdota personal, tal vez la única que voy a mencionar hoy día. Cuando le comentaba a alguien sobre la tarea que estaba haciendo, me miraba con cara extrañada diciendo, pero la respuesta es muy sencilla: de ser un centro posicionado en la izquierda se ha movido al centro. ¿Cuál es la novedad? Entonces, de nuevo, una serie de explicaciones que creo que eran como excesivamente generales. Ahora sí, para terminar esta introducción, había dos temas que salieron con mucha fuerza cuando comencé a trabajar en esto. El primero es algo así como el objeto de estudio. No sé, me provoca decir el 95% o el 100% de las cosas que se han producido en el IEP tienen que ver con la política o con alguna dimensión de la política. Entonces, ¿dónde hacemos el corte? ¿Dónde decidimos qué cosa es un estudio político? ¿Qué cosa no es un estudio político? Mi selección ha sido bastante, no quisiera decir arbitraria, pero sí, digamos, básicamente alrededor de textos que tienen que ver con sociología política y ciencia política, dejando por fuera todo lo demás, inclusive algunas cosas que son importantes y centrales para el estudio de la política, pero que ya sentía yo no entraban en este intento de mirar una producción más bien vasta. El segundo tema es cómo encontrar un hilo conductor que permita mirar 50 años, no era muy fácil. Felizmente han habido esfuerzos similares y esos esfuerzos similares me ofrecieron una posibilidad de ir pensando cómo organizar esa información. Entonces, en lo que me queda del tiempo, básicamente voy a abordar tres puntos. El primero tiene que ver con brevemente, algunas conclusiones, balances previos sobre lo que han sido las ciencias sociales en el Perú y los estudios políticos, un poquito también en América Latina. Después voy a mencionar algunas constataciones, elementos que uno puede sacar si es que lee, insisto, no toda la producción, ni siquiera de los estudios políticos, pero va seleccionando algunos textos y puede sacar como algunas continuidades y algunos cambios. Y finalmente voy a atreverme a hacer algunas conclusiones más bien tentativas a estas alturas. El tema de este balance de producciones académicas no es una cosa extraña, no es un tema que no se ha trabajado y se ha trabajado bien. Guillermo Rocha Brun tiene textos
extraordinarios para entender el desarrollo de la sociología y la sociología política. Martín Granaga tiene un artículo bastante provocador sobre lo que han sido los estudios políticos en el Perú. Otra gente como Gerardo Munk ha tratado de proveer algún sentido a la relación entre la sociología política en América Latina y la ciencia política. Entonces había, digamos, de dónde cogerse para pensar en darle una línea a los 50 años de estudios políticos en el IEP. Pero quisiera mencionar pocas cosas alrededor de esto. La primera era que para el caso peruano las visiones eran, en mi opinión, bastante negativas. Más señalando debilidades, vacíos, cosas que no se hicieron bien. Y, en fin, eso es creo un rasgo fundamental de la manera como hasta ahora hemos pensado las ciencias sociales en el Perú, más desde sus deficiencias y menos desde sus logros, aportes o continuidades. Lo segundo es que leyendo esa literatura uno se da cuenta de lo importante que es distinguir entre una esfera política, una esfera teórica y una esfera profesional. O sea, lo que nosotros hacemos tiene una dimensión política, tiene una dimensión profesional y tiene una dimensión teórica. Y lo interesante es que son esferas que en algún sentido pueden moverse de manera independiente, siempre interconectadas, pero pueden tener una dinámica propia. Y lo que es más interesante, pueden haber momentos en que una de ellas, podemos decirlo así, coloniza a las otras. En realidad, lo que sugiere esta discusión es que es fundamental para el desarrollo de una disciplina que la esfera teórica no quede, ¿no es cierto?, demasiado subordinada ni a la esfera profesional ni a la esfera política. Pero en fin, sobre eso volveré más adelante. Y la otra cosa que me percaté un poco al final de todo este proceso es que sí necesitamos criterios, necesitamos qué cosa vamos a evaluar, qué nos puede llevar a decir esta es una contribución, esta es una fortaleza, esta es una debilidad. Las ciencias sociales han tenido estas características que han sido positivas o menos positivas, y eso es absolutamente cierto. Necesitamos, insisto, criterios para hacer un balance crítico, pero los criterios no pueden ser insensibles al momento mismo en el que se lleva a cabo la producción intelectual. No es lo mismo escribir en los 80 que escribir ahora, no es lo mismo escribir en los 70 que escribir ahora. Entonces, sí necesitamos criterios, pero necesitamos también ser muy conscientes de que hay momentos en el país y momentos de las disciplinas que marcan las posibilidades de lo que se puede hacer y en todo caso que generan ciertos incentivos o desincentivos. Ahora sí, paso de lleno a lo que quería, a lo que creo es el centro del texto un poco que he elaborado para este caso. Los estudios políticos en el IEP claramente se nota, digamos, cómo el país los ha estructurado, orientado, ¿no? Entonces hay un conjunto de trabajo sobre, vamos a llamarle, el fin del orden oligárquico. El orden oligárquico venía descomponiéndose, finalmente se descompuso y la idea era entender ese proceso. El segundo gran momento, gran acontecimiento, el surgimiento del gobierno militar, conjunto de reformas, la famosa Revolución Peruana, y después hay, creo yo, un momento en el cual genéricamente podríamos hablar de la crisis del Estado posoligárquico o la crisis del primer Estado posoligárquico, que va acompañado de un desborde social, económico, político, y que lamentablemente, este es el cuarto gran momento, termina en un desenlace autoritario de 8 años. Lo que viene después es la transición, la post-transición, pero si uno, insisto, si uno mira lo producido, puede notar claramente cómo es una producción que gira alrededor de estos temas, y cómo cada uno de estos temas ha jugado un papel fundamental en motivar ciertas preocupaciones, ciertos temas. ¿Qué es lo que uno saca si es que hace esta revisión de los textos más emblemáticos sobre estudios políticos en el IEP? Creo que la primera característica que es absolutamente notoria es que es una vocación altamente peruanista. Es una producción cuyo centro de atención, reflexión, discusión es el Perú y el proceso político peruano, lo cual tiene, digamos, un lado que podría ser eventualmente
una carencia. No hay, por lo menos en los estudios políticos, claramente una perspectiva más regional, subregional, comparada. ¿Tendría que haber sido así? No lo sé, pero en todo caso es claro cómo el Perú era el eje central de reflexión y discusión. Lo segundo que también sale notoriamente cuando uno mira estos trabajos, y creo que es una marca de la casa, es una tradición de investigación empírica. Hay entrevistas, estadísticas, etnografía. Ayer cuando escuchaba algunas de las presentaciones se me ocurría que tal vez es una influencia de la antropología, no lo sé, pero hay una cosa ahí de trabajo de campo, de información que hay que recoger antes de elaborar algún tipo de explicación. Lo segundo es que, volviendo a una cosa que he dicho previamente, estos grandes procesos políticos inauguraron como etapas muy claras en la producción de los estudios políticos en el IEP. Hay un momento donde el centro de reflexión es el Estado oligárquico, el orden oligárquico, después del gobierno militar, después la crisis, y cada uno de estos momentos ha sido importante e interesante, creo, porque ha estructurado la producción intelectual de estudios políticos. Les ha dado un norte, les ha dado cierta consistencia, y en una conversación que tenía con Julio Kotler, él me contaba cómo, digamos, era muy difícil separar, ¿no es cierto?, la agenda política del país de la agenda intelectual. Estaban muy unidas unas a otras. No era que solo contara la agenda política, pero la idea era cómo se interpretaba, se entendía el Perú al mismo tiempo que se hacía investigación. Entonces, insisto, sobre todo en las 4 primeras décadas, uno nota estos grandes temas, grandes preocupaciones, y preocupaciones que son compartidas por un periodo de tiempo. Uno nota también, como ha sido mencionado, creo, en casi todas las mesas hasta este momento, cierta presencia en estas primeras 4 décadas de preguntas que tenían que ver con transformaciones, las grandes transformaciones sociales, económicas, culturales del Perú y su impacto en la esfera política. La mirada era macro, la mirada era globalizante, la mirada era totalizante, podríamos decir mucho más macro que micro, usando las palabras de Efraín, y eso es, creo, difícil de no ver cuando uno empieza a leer estos textos. Entonces, un poco para ir cerrando esta parte de lo que uno encuentra cuando mira la producción de estudios políticos del IEP, sí ha habido en su evolución, ¿no es cierto?, un tránsito de lo general a cosas mucho más específicas. Ha habido también un cambio interesante de temas compartidos a una mayor dispersión de intereses. Probablemente eso tiene que ver con la situación política del país, ¿no es cierto?, donde hay temas que uno no puede dejar de mirar, y en un momento donde aparentemente hay mayor estabilidad, por lo menos en varias dimensiones, es como que los investigadores se dan el lujo, ¿no es cierto?, de investigar aquello que les interesa y no tanto de lo que es urgente o lo que es absolutamente relevante. Y finalmente yo creo que hay un primer momento donde la orientación teórica es básicamente una orientación de sociología política estructural, y cómo en los últimos años esa tradición tiene que convivir, dialogar y viceversa con algo que es relativamente más reciente en el Perú, que es la ciencia política. Entonces, ¿qué conclusiones, ¿no es cierto?, qué cosas uno puede sacar de estas características que creo uno puede efectivamente mirar en la producción académica del IEP en temas políticos? La primera es que creo que no tiene sentido, o sea, prácticamente podríamos hacer una especie de cosa común en todas las áreas, en todas las disciplinas. Sí, pues hemos dejado de pensar en grandes temas, grandes preguntas, hemos dejado de tener preguntas compartidas, preguntas que nos unen. Sí, creo que es evidente, sobre todo en los últimos años. Pero mi impresión es que la explicación es mucho más compleja de lo que a veces se asume.
en un texto del 2002 de Juan Martín Sánchez, que trata de hacer una cosa muy parecida a la que he tratado de hacer yo. Él identifica los cambios, identifica las transformaciones, que espero haya podido transmitirles con cierta claridad, pero concluye básicamente que el problema es que se ha perdido la ambición de los fundadores. Los investigadores, asumo, de ese entonces, comienzo del siglo XXI, por alguna razón que no llegue a explicarlo bien, son o serían mucho menos ambiciosos que los investigadores de los orígenes del IEP. Mi impresión es que no es un tema solo de ambición, sino que uno tiene que pensar en otras cosas. Y la primera cosa que se me ocurre es que hay una dinámica política del país. Efraín contaba esta idea de un Estado, no sé, colapsando, ¿no? Digamos, eso definitivamente movía las agendas políticas, las preocupaciones políticas, intelectuales. Y previo a eso pues tenemos el gobierno militar, y previo a eso tenemos el fin del orden oligárquico. Entonces cada uno de estos procesos en sí mismos tenía, digamos, muchas connotaciones de cambio, de posibilidades, de crisis, que creo que estructuraban las preocupaciones para mirar lo político. Eso contrasta mucho con los últimos 12 años. Querrámoslo o no, son 12 años de cierta estabilidad política, de crecimiento económico, y mi impresión es que eso también tiene una influencia sobre las cosas que se investigan en estos tiempos. La otra cuestión es mi impresión, y esto quisiera reconocer que es Martín Tanaka el que me llamó la atención sobre esto, sobre todo. Creo que es muy difícil, ¿no es cierto?, no tener en cuenta la diferencia que hay de un momento inicial de una disciplina, de un área de estudio, y un momento posterior. En los momentos iniciales hay muchas cosas por hacer, hay muchas posibilidades de hacer grandes contribuciones importantes. Conforme la disciplina, el área de estudio, incluso podríamos decir una institución, se va consolidando, creo que lo que se genera más bien es una dinámica de contribuciones más marginales. Ya no hay espacio para estas grandes contribuciones iniciales, y acá se me ocurre decir que en toda disciplina, básicamente la ciencia social, los grandes clásicos son los clásicos del comienzo. Entonces, que eso haya pasado también en el IEP no me parece que sea una cosa necesariamente problemática, y más bien explica, ¿no es cierto?, esa tendencia a las grandes preguntas, a las grandes contribuciones, y una cosa más contemporánea, mucho más acotada, mucho más específica, donde lo que hay, insisto, son contribuciones mucho más pequeñas. Esto nos lleva, digamos, a una cosa que quisiera plantear al final, y es que en realidad estos 50 años podrían también servir para reconocer cómo ha habido procesos de profesionalización en cada una de las disciplinas que son parte del IEP, y que ese es un proceso complejo, compartido, y que tiene, digamos, una serie de connotaciones importantes sobre la manera como se investiga, qué se investiga. Pero antes de referirme a eso, quisiera hacer dos comentarios finales sobre qué relación tiene esto que he tratado de venirles contando con algunos de los problemas previos que habían sido, insisto, creo que adecuadamente señalados con relación al desarrollo de las ciencias sociales en el Perú. El primero tiene que ver con la idea de que yo comparto lo que Guillermo Rochablum plantea sobre la influencia que tuvo el marxismo, y son sus palabras, como teoría integrada e integral, ¿no es cierto?, para marcar el desarrollo de la sociología, yo diría, de los estudios políticos o de algunos estudios políticos. Y mi impresión es que, por razones que todavía no logro entender del todo, el IEP o algunos investigadores del IEP fueron menos inmunes a esa influencia. Solo para un ejemplo, el texto de Alberti, Santisteban y Pássara sobre la comunidad industrial concluye con toda una discusión sobre, sorpresa, la autonomía relativa del Estado. O sea, el Estado, las Fuerzas Armadas tenían un juego político propio, no está tan claro el tema de qué clase era la que poseía el Estado, en fin. Y más bien lamentan, ¿no es cierto?, que esa posibilidad de haber tendido
puentes entre clases antagónicas o lo que fuera se haya desaprovechado. Entonces tenemos ya en un texto del 78 por lo menos el reconocimiento o la distancia, ¿no es cierto?, con esas versiones más bien un poco rígidas, un poco reduccionistas de la política. De la misma manera, digamos, podríamos poner el ejemplo, el texto de Julio Kotler o varios trabajos de Julio Kotler, incluyendo la introducción que él hace al texto de Para afirmar la democracia, donde prácticamente plantea pues, la importancia y la necesidad de defender, consolidar, salvar la democracia formal, electoral, no sé si usaría las palabras, pero digamos, el régimen político. Y de nuevo, eso contrasta, digamos, con todas estas visiones para las cuales la democracia era un juego político sin sentido. La segunda cuestión que ha sido también señalada es que en las ciencias sociales peruanas es difícil mirar o vislumbrar, ¿no es cierto?, cierta continuidad. Volviendo a lo que decía al comienzo, ¿no es cierto?, sí tienen razón quienes plantean que todo tiempo pasado fue mejor, lo que hay es una ruptura. Si es verdad o parcialmente cierto lo que plantean que ahora sí comienza el partido, también plantean cierta ruptura. Y mi impresión es que si uno mira, ¿no es cierto?, la producción del IEP en estudios políticos, también es posible encontrar continuidades interesantes. Entonces me arriesgo a plantear dos continuidades que creo pueden salir, y ya que he agradecido a varias personas, con Guillermo Rochabrú fue quien tuvimos esta conversación y él me ayudó a perfilar esta idea. El Perú en 50 años muestra un proceso bien interesante de fin de un orden oligárquico, ¿no es cierto?, y la aparición de una situación política donde lo que más se ve es una fragmentación del poder. La oligarquía, cuando existía, concentraba el poder económico, el poder político, el poder legal, el poder cultural, y conforme han ido pasando las décadas, lo que uno tiene es una situación política de desaparición de ese orden y la no aparición, digamos momentáneamente así, de un nuevo orden que estructura estas diferentes esferas, estas diferentes dimensiones. Entonces, insisto, si uno mira, lee un poco así, con cierta flexibilidad, apertura, lo que sea, varias de las producciones del IEP, uno puede encontrar ese proceso. Lo interesante es que uno lo encuentra hecho por diferentes autores, hecho en diferentes momentos, pero me parece que es claro. Y lo segundo, que es tal vez la nota más pesimista de lo que diría o voy a decir el día de hoy, si uno revisa, insisto, la producción del IEP en 50 años, etcétera, etcétera, uno constata, ¿no es cierto?, que en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, las crisis políticas en el Perú, sociales, económicas, lo que fuera, se resuelven de manera autoritaria. No hay una solución democrática, negociada, pactada. La crisis lleva, ¿no es cierto?, a una salida autoritaria. Y yo me animaría a decir, además, que no es solamente un tema de la crisis, sino es un tema de que las grandes reformas en el Perú se han hecho en coyunturas autoritarias. Y de nuevo, creo que si uno mira la producción del IEP en sus 50 años, uno puede encontrar ese proceso bastante bien documentado. Entonces, para terminar, quisiera mencionar que lo que me ha parecido interesante de todo lo que he podido escuchar en estos 2 días es que la trayectoria de los estudios políticos no es muy diferente a la trayectoria de los estudios económicos, a los estudios sobre educación. Por más que el objeto de estudio sea diferente, en estos espacios hay, ¿no es cierto?, este reconocimiento de una perspectiva grande que se ha hecho más pequeña, de una perspectiva general que se ha hecho mucho más específica, y creo que eso tiene que ver, insisto, con la idea de la profesionalización, pero creo que también tiene que ver con la situación política del país y tiene que ver con cosas tan interesantes como no tiene pues mucho sentido hacerse preguntas sobre instituciones políticas, juegos democráticos cuando uno vive en dictadura, y más bien cuando uno
recupera o vive un periodo más bien de cierta estabilidad, es donde creo que empiezan a germinar estas preocupaciones más puntuales. ¿Es esto un problema? La verdad que a estas alturas intuyo que sí, pero no desde la perspectiva de que esté todo mal, sino creo que es más bien una oportunidad. Y si hay una institución que podría de alguna manera procesar estas cosas, creo que el IEP podría en los próximos años hacer un aporte en esa dirección.